River acaba de ganar 2-1 contra Huracán en el Tomás Adolfo Ducó por la novena fecha del torneo Apertura de esta Liga Profesional de Fútbol 2026. Un partido que tiene como particularidad el estreno de Eduardo El Chacho Coudet como DT de River. Creo que el partido de hoy se pudieron ver algunos tintes de lo que quizás busca el Chacho en River. Si bien yo creo que no se vio un buen partido del Millonario, se consiguió una victoria que, siendo un técnico debutante en River de visitante, la realidad es que era una victoria importante y sacó adelante un partido que podía haberse complicado quizás más. Creo que se pudieron ver algunos tintes de quizás el sello de Chacho Coudet, esta presión alta, esta intensidad en el equipo. Se vio a él mismo en el banco de suplentes muy intenso, marcándole correcciones a todos los jugadores, tanto a Kendry Páez, a Montiel, sobre todo en el primer tiempo que los tenía de su lado, y después quizás más a Jan Subiabre y a Tomás Galván. Creo que pudimos ver, lo que digo, esta presión alta de River, esta intensidad y esta búsqueda de recuperar la pelota en campo rival. Sí que quizás River no está tan fino en esa recuperación y muchas veces se lo vio que si bien cerraban bien los espacios y hacían bien la presión, no lograban recuperar la pelota y eso te puede llevar a quizás cansancio en el partido. Yo creo que a medida que vayan pasando los partidos, que vayan pasando los entrenamientos, eso se va a poder afinar y va a mejorar la recuperación en campo rival. Y de hecho hubo un par en este partido que pudieron derivar en un gol de River. Recuerdo una recuperación de Freitas que le da un pase a Subiabre y Subiabre remata eh, sin conseguir el gol, pero la realidad es que se dio una jugada de 2-3 toques y ya pudimos rematar al arco fácilmente. Creo que, como digo, los entrenamientos le van a dar más funcionamiento. Sí que River tiene que mejorar la definición. Tenemos esta de Subiabre, también un tiro de Freitas que está mano a mano contra el arquero, que en otro partido o en otra situación te puede complicar sacar adelante el resultado necesario para el Millonario. Y, como digo, creo que es un punto que River tiene que mejorar la definición, no desaprovechar las oportunidades que tiene. También recuerdo un centro que no logra definir bien Montiel. Creo que se encuentra con la pelota de cabeza, pero si vos lográs meter esas jugadas, lográs cerrar antes del partido, lo terminás con mayor tranquilidad y no como lo terminamos el día de hoy, que Blondel casi empata en la última jugada del partido. También creo que pudimos ver en salida a un River que siempre tenía tres en el fondo, ya sea Vera o bien Aníbal Moreno, que se ponía entre los centrales para hacer la salida. Y si no estaba uno de los cinco, yo vi muchos pases de los centrales hacia el 5 en el medio, pero bien abiertos y con mucho juego con el arquero, mucho juego de Beltrán con los pies, sobre todo en el primer tiempo, mostrando esto, que River busca salir con el control de la pelota, busca no ensuciar una jugada, no largar con bochazos arriba la pelota. Y creo que se vio un mejor trato, sobre todo de los dos mediocampistas defensivos, de Vera y Aníbal Moreno de River. Un mejor trato de la pelota, una quizás mayor confianza de poder poner mejor el cuerpo, de no sacarse de encima la pelota. Y también mismo de los centrales de River. Creo que lo mismo con los entrenamientos, con el funcionamiento, cuando se vaya aceitando esta idea, puede darle frutos a River de buscar esto, salir jugando, no rifar la pelota, poder tener la posesión y que el que esté corriendo atrás de la jugada sea el rival y lograr que se canse de esa manera. Creo que son esos puntos que falta aceitar, falta afinar. Es lógico, una semana de entrenamiento, viene un River muy golpeado anímicamente con el cambio de técnico, el técnico más ganador de la historia. La realidad es que, como digo, se sacó un partido adelante muy importante con el debut de Chacho Coudet y se vieron cosas que, afinándolo, yo creo que se puede ver un muy buen fútbol en River. Yo el partido, la verdad que los primeros 20-25 minutos del juego se vio a un River quizás con intención de tratar bien la pelota, pero sin tanta agresividad, esto que se le viene pidiendo al Millonario. Y rondando el minuto 27 se da una jugada colectiva muy muy buena, un cambio de banda de Driussi que limpia completamente una jugada para que la tome Montiel, tire un centro y justamente el mismo Driussi entrando al área
es quien conecta de cabeza y abre el marcador para el Millonario. Una muy linda jugada de River que la verdad que quizás ninguno de los dos se merecía abrir el marcador, pero justamente esto es lo que necesita River, lograr abrir el marcador y ponerse en ventaja. Luego del gol sí que se pudo ver que River ganó un poco más de confianza, quizás más tranquilidad en los jugadores y se pudo jugar un poco más a lo que quería River, lo dicho, sin tanta agresividad. Y parecía que iba a cerrar un primer tiempo, como digo, cumpliendo, pero se da un penal que hace Martínez Cuarta. La verdad que es un penalcito, no creo que sea cobrado en todas las canchas, pero sí que lo toma, entonces el árbitro hizo lo más fácil, cobrar el penal estando en la cancha de Huracán, y Caicedo es quien cobra este penal y lo convierte en gol. Beltrán se tira bien, escoge bien el palo, pero lamentablemente no llega a sacar la pelota. Después, arrancando el segundo tiempo, se dio el cambio de Driussi por Freitas, y la verdad que yo lo vi a Freitas como se lo vio en todos los partidos que tanto salió de titular como entró de suplente, con esa chispa, esas ganas, tirando diagonales, buscando la pelota, peleando todas, ganando en velocidad. La verdad que es un chico súper interesante. Lamentablemente no pudo meter el gol y erró un mano a mano, pero está ahí constantemente en el área, peleándose, buscando la pelota. No tiene miedo tampoco a transportar la pelota. La verdad que un jugador muy muy completo que para mí debería estar en el 11 inicial, pero si no es así, es un muy buen recambio que tiene River en el banco de suplentes. En este transcurso del segundo tiempo, la verdad que lo mismo, un partido muy trabado, un partido que se frenó muchas veces, no se pudo ver un juego lindo, no se pudo ver quizás un juego fluido de ninguna de las dos partes, y sí que pudimos ver que quizás Subiabre y Galván mejoraron un poco su nivel con respecto al primer tiempo, y es justamente gracias a Subiabre que se da un penal a favor del Millonario, que malogra Juanfer Quintero, Juanfer entrando al banco de suplentes para patear el penal y lo termina errando, y después en el rebote lamentablemente Juanfer intenta cabecear y le da una masita al arquero. Yo pensé que después de eso Juanfer se iba a venir para abajo, pero la realidad es que no. Después de eso empezó a pedir la pelota, empezó a distribuir, no lo sacó de partido haber errado ese penal, y siento que eso fue muy positivo para el colombiano y tanto para el Millonario. Con el correr del partido y del juego, lo dicho, sin muchas jugadas, sin mucho peligro, se da un tiro libre a favor del Millonario. Creo que todos sabíamos que Juanfer iba a patea el arco y se da una terrible mano del jugador de Huracán que deriva en otro penal para el Millonario, y esta vez patea Montiel y lo convierte en gol. Previo a patear el penal, el, previo, al, previo a patear previo a patear el penal, el jugador de Huracán Carrizo estaba rompiendo el punto de penal, eso es sancionable con roja, lo expulsaron muy bien, y también lo expulsan a Colidio, que le pegan en la garganta, innecesario. Yo creo que lo podría haber sacado, lo podría haber empujado simplemente sin buscar la intención de golpearlo. Una roja que no le sirve de nada a River y no le sirve de nada a Colidio, un jugador que viene siendo cuestionado y encima se hace expulsar. Lamentable lo de Facundo Colidio. Y como comentábamos sobre el final del encuentro, se da una jugada de Huracán de un córner que termina en un remate de Blondel abajo de los tres palos, que se la termina tirando por arriba del travesaño. Igual creo que en la jugada previa los jugadores de Huracán estaban en offside, así que no iba a valer. Pero lo dicho, para mí River gana un partido importantísimo, lo acomoda en la tabla de su zona, metiéndolo nuevamente dentro de los 8, dejándolo quinto, y escala un par de posiciones en la tabla anual, que siempre es importante. Vamos a la formación y al uno por uno. Hoy River salió con Beltrán en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Rivero y Acuña. Después doble 5 de Vera y Aníbal Moreno. Más adelantados estaban Kendry Páez por la derecha y Galván por la izquierda. Y por último, como dupla de ataque, Subiabre más recostado en el lado izquierdo y Driussi. Empezando con Beltrán en el arco, otro gran partido del juvenil de River. La realidad es que tuvo dos muy buenas tapadas, una al principio del primer tiempo, una al principio del segundo tiempo. En el penal se tira bien, lamentablemente no lo puede sacar, pero creo que cierra un muy buen partido. Yendo al lateral derecho, Gonzalo Montiel, creo que Cachete cerró un muy buen partido, se lo vio
más llegando a la jugada que estando en la jugada. Es algo que venimos marcando constantemente, que marca muchísimo más la diferencia cuando arranca desde atrás de la jugada y se incorpora que cuando ya está quieto como extremo en el Millonario. Metió el gol de penal, hizo la asistencia muy buena, un muy buen centro para Driussi en el primer gol. También tuvo un cabezazo que se le va desviado, que podría haber derivado en ese momento en el 2-1 para River. Lo vi muy bien a Cachete. Yendo a la saga central, empezando con Martínez Cuarta, creo que tuvo un buen partido. Si bien es él quien genera el penal, es un penal, un penalcito. No creo que se cobre en la mayoría de los partidos, pero bueno, termina siendo él la cara visible del penal para Huracán. Después Rivero, muy sólido hoy lo vi a Rivero. Creo que se lo vio más seguro con la pelota, dando muchos pases y quizás teniendo esa confianza extra que le faltaba. Por la banda izquierda, el Hugo Acuña. Yo creo que hoy fue un partido en lo que quizás no se lo vio tanto, no se jugó tanto por la banda izquierda, no tuvo que casi injerencia en el juego y en el ataque de River. Sí que siempre se lo ve con una calidad increíble a la hora de bajar una pelota o dar esos pases entre líneas. Por ejemplo, el pase que le da Subiabre previo a la generación del penal viene de parte del Huevo. Así que, lo dicho, un partido regular para Cunha. Luego los mediocampistas centrales, tenemos a Aníbal Moreno. Creo que es lo mismo. Tiene algunas equivocaciones. Sí que creo que el papel nuevo que le está dando el Chacho Coudet de presentarse como opción de pase entre medio de los centrales y adelantándose un poco más, le va a servir mucho para ganar confianza y poder hacerse dueño quizás del mediocampo. Y por el otro lado, Fausto Vera. Hoy a Fausto Vera no se lo vio pasando tanto al ataque, no se lo vio subiendo tanto, quizás más retrasado y ayudando más en la contención del equipo. Creo que termina cerrando un partido correcto. No destacó como quizás se lo venía viendo en partidos anteriores. Luego vamos con Kendry Páez. Yo creo que al principio, de los primeros 5 o 10 minutos, parecía que iba a encarar más, que iba a estar constantemente desbordando a los jugadores de Huracán. Después, el primer tiempo, la realidad es que no tuvo grandes jugadas. Sí que en el segundo tiempo repuntó un poco y sobre todo más con la entrada de Juanfer Quintero se lo vio más suelto y quizás con más posibilidad para poder pasar al ataque. Y por el otro lado, Tomás Galván, yo creo que Tomás Galván se le complicó un poco el partido jugando de la banda izquierda. Sí que en el segundo tiempo de nuevo levantó un poco, pero se lo notaba incómodo en la banda izquierda. Ya pasando a las líneas de ataque, tenemos a Ian Subiabre. Lo mismo que hablaba, me parece que Subiabre rinde mejor por el lado derecho. A mí me gusta más porque puede enganchar y rematar. Hoy no se vio que tenga esa facilidad. Tuvo un remate, pero fue una jugada aislada. Y quizás no tiene ese desborde que yo creo que tiene mejor por la banda derecha, pierna cambiada. De nuevo, creo que creció un poco su nivel de juego en el segundo tiempo. Y por último, para cerrar el 11, Sebastián Driussi metió el gol que abrió el marcador del Millonario y vimos que no jugó tanto de espaldas, sino con más presencia dentro del área. River, la verdad que el primer tiempo no atacó y fue los 45 minutos que jugó Sebastián, entonces no pudimos ver un gran juego de parte de él. Parece que se lesionó, así que lamentablemente fue una baja para el Millonario. Pasamos a los cambios. El primero es el de Sebastián Driussi por Freitas. Creo que el ingreso del juvenil de River le dio frescura al ataque, le dio esa movilidad necesaria. Tira diagonales cuando hay que tirarlas, corre al espacio, se presenta para pase, no tiene miedo en transportar la pelota. La verdad que es un jugador muy completo. Lamentablemente no se le pudo dar el gol en una ocasión que tuvo después de una contra con un pase de Juanfer, pero es un jugador muy interesante que tiene River. Después se da un doble cambio, la entrada de Quintero por Subiabre y el ingreso de Colidio por Galván. Yendo al primer cambio, el de Quintero, creo que entró bien, lo vi con un partido correcto. Sí que ya al final del encuentro se jugó muy trabado, con muy poco tiempo neto de juego y flujo en el partido. Lamentablemente erra el penal y en el rebote hace un cabezazo que para mí podría haberse tomado un tiempito más y rematar de izquierda o mismo de derecha, pero, pero dejó esto, quizás esa personalidad que tiene Juanfer para poder hacerse cargo, pedir la pelota y distribuir
distribuir y poder generar juego en el Millonario. Y después el cambio de Colidio, la verdad que jugó 10 minutos, si tocó 2 veces la pelota es mucho, y después se hace expulsar sin sentido alguno, porque la realidad es que simplemente sacándolo del punto de penal y marcándole a línea que estaba rompiendo el punto de penal el jugador Carrizo de Huracán, ya la tendrían que haber ido a ver y ya se podría haber generado esta expulsión hacia Carrizo. Creo que es innecesario cómo reacciona y está bien expulsado. Y por último vimos otro doble cambio, el de Viña por Acuña y el de Paulo Díaz por Kendry Páez. Ahí el Chacho hizo una línea de 5 ya para cerrar el partido, para no tener más complicaciones y para terminar de definirlo. Creo que Viña se lo vio un poco más activo de lo que se lo vio en los últimos partidos. Tuvo un par de intercepciones que sirvieron y no mucho más, porque la realidad es que no jugó mucho tiempo. Y Paulo Díaz es un jugador que yo no entiendo, porque considero que técnicamente le da para más, pero después hace cosas como el manotazo que mete en el área que empuja al jugador de Huracán, que decir que el jugador de Huracán ya se estaba cayendo y no termina de ser penal, porque realmente no es para penal. Pero sí que se la juega mucho. Está poniendo en riesgo generar un penal casi en el último minuto del partido de una manera innecesaria, porque se ve que lo empuja, pero el jugador de Huracán ya se estaba cayendo. Entonces no termina de tocarlo bien en el impacto. Pero como digo, es innecesario. No se entiende por qué un jugador hace eso. Y por último, el director técnico, el Chacho Coudet, yo creo que es súper importante ganar. Es empezar con el pie derecho. Se vieron cositas en el equipo de River, se vio esta presión alta, esta intención de cuidar la pelota, de llevarla por lo bajo y crear de a poco la jugada. Y creo que le falta aceitar algunos puntos, le falta entrenamientos a este equipo, obviamente, le falta partidos. Y creo que es interesante lo que está planteando y lo que se pueda ver en el futuro del Millonario. River ahora tiene 2 partidos accesibles, como es Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto, y después empieza a ganar complejidad. Juega contra Belgrano, un equipo que viene puntero en la zona y es un rival a vencer. Después Racing y por último Boca Juniors. River tiene estos 2 partidos para mí para ganar confianza y después ir partido a partido para poder darle quizás ese cierre y esa definición a la idea de juego del Millonario. El domingo jugamos contra Sarmiento y esperemos que se repita otra victoria para el Millonario y que el Chacho le pueda dar una alegría a toda la gente en el Monumental. Eso es todo de mí por hoy, muchísimas gracias.